Videotutorial para el diligenciamiento de la plantilla de presupuesto, ingresos y gastos de la vigencia 2017, herramienta para la presentación de la información contable y presupuestal de los fondos de servicios educativos adjuntos a la Secretaría de Educación de Boyacá. Acciones a realizar. En primer lugar, veremos el diligenciamiento de los datos iniciales de la institución educativa, que se realiza acorde a las indicaciones que se han dado en videos anteriores. Posteriormente, el diligenciamiento de información para el tercer trimestre de 2017, teniendo en cuenta los campos a diligenciar con saldos anteriores y los movimientos del trimestre a reportar que corresponden al tercer trimestre del presente año, las verificaciones que se deben realizar sobre cada trimestre y algunas consideraciones generales sobre la plantilla misma. Datos iniciales de la institución educativa. Una vez se ha descartado la plantilla de presentación de la información de ejecución presupuestal de ingresos y gastos, vamos a abrirla haciendo doble clic sobre la misma. Allí vamos a encontrar inicialmente los campos para diligenciar la información inicial o datos básicos de la institución educativa, como son la vigencia, el NID, el dígito de verificación del NID, el código DANE, el nombre de la institución educativa y el municipio. Se debe tener en cuenta que al momento de diligenciar el NID no se deben registrar puntos ni comas. Para ello yo tengo en mi escritorio unos datos básicos de una institución educativa y a modo de ejemplo vamos a registrar la información. Fíjense que yo la puedo copiar haciendo control C sobre la información, dando doble clic sobre la celda y haciendo control V para pegar la información. El dígito de verificación corresponde a un solo dígito, en este caso es 0. Copio el código DANE, si lo tengo, que normalmente lo puedo tener en algún medio magnético. Lo pego. Fíjense que siempre edito primero la celda y el sistema no me va a permitir incluir puntos en el campo. Por ende, acá solamente debemos diligenciar los números sin puntos ni comas ni guiones. En el nombre de la institución educativa, lo ideal es que registremos el nombre como tal se conoce a la institución, de acuerdo a los documentos legales que tienen. Y en el municipio, pues también diligenciar o digitar. En este caso, para escribir, pues lo único que hago es ubicarme sobre la celda y escribir en mayúscula el nombre del municipio, o lo puedo pegar de igual forma. Diligenciamiento de la información para el tercer trimestre 2017. Una vez he terminado el diligenciamiento de los datos básicos de la institución, me dirijo a la hoja denominada 3. Presupuesto ingresos. Antes de empezar a hablar sobre el diligenciamiento, vamos a revisar la estructura como tal de las hojas que vienen guardadas en el libro. Fíjense que en la parte inferior nosotros tenemos 3 hojas de color azul y 3 hojas de color amarillo. Las 3 hojas de color azul tienen un número en particular, que es el número 3, que indica el trimestre al cual corresponden. Fíjense que las hojas de color amarillo tienen el número 4 al principio del nombre de cada hoja. Eso quiere decir que es la información a reportar para el cuarto trimestre. Dentro de cada uno de los archivos vamos a encontrar en primer lugar el presupuesto de ingresos, posterior a ello el presupuesto de gastos, luego de ello una hoja en la cual se debe verificar que estamos cumpliendo con el principio de equilibrio presupuestal, para este caso entre fuentes y usos, acorde a la información digitada en el presupuesto definitivo en la plantilla. Para empezar, vamos a revisar la estructura del presupuesto de ingresos. Entonces, para ello nos vamos a dirigir a la hoja 3. Presupuesto de ingresos. Allí van a encontrar los datos básicos de la institución educativa en el encabezado, los cuales no se van a poder editar. Estos datos se traen acorde a la información que usted ya diligenció en los datos de la institución educativa. Luego de ello encontramos toda la estructura presupuestal que se implementó para la vigencia 2017, todos los rubros que están autorizados a manejarse con sus respectivos códigos y nombres. Y posterior a ello tenemos unas subdivisiones en colores, que son los datos iniciales que se deben diligenciar, las modificaciones presupuestales y la ejecución presupuestal del tercer trimestre, y
la plantilla automáticamente nos va a indicar la información acumulada de la ejecución presupuestal con corte al tercer trimestre. Esta plantilla va a permitir realizar filtros por cada uno de los campos que vemos a continuación. Vamos a poder filtrar por un código en específico, vamos a poder filtrar por un nivel en específico o vamos a poder filtrar por diferenciando si el rubro es diligenciable o no. ¿Qué quiere decir esto? Si el rubro es afectable directamente. Recordemos que aquí tenemos rubros que son rubros finales o rubros hijos que podríamos llamar, y tenemos rubros padres que agrupan valores de sus grupos de sus rubros hijos. Por ello pues vemos, por ejemplo, en este caso el rubro 1102 corresponde a programas especiales, venta de bienes productivos, y este rubro tiene sus hijos, 9 hijos que corresponden a cada uno de los proyectos. Fíjense que si yo voy a diligenciar información sobre el rubro padre, Excel me va a arrojar un error que corresponde a que esa celda se encuentra protegida, pero si intento diligenciar algún dato en el rubro hijo, Excel me lo va a permitir. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque recordemos que esta plantilla está basada en la estructura presupuestal que se le indicó a las instituciones educativas que se debía usar para la vigencia 2017. Dentro de esta plantilla también podemos observar que los filtros podemos hacer por nombre de rubro o en particular por una columna en específico de algún concepto que yo tenga dentro del presupuesto. Al final podemos realizar un filtro para solamente mostrar las cuentas que tienen movimiento. En este caso pues yo no he diligenciado ninguna información, por ende ninguna cuenta me aparecen todas con la opción de no, que no tienen movimiento, por ello pues no puedo realizar otro tipo de filtro. Hay que tener en cuenta que la información a diligenciar corresponde para el caso del tercer trimestre única y exclusivamente corresponderá a los datos iniciales, que es la información que ya traemos acumulada a 20 de junio de 2017, y lo que vamos a diligenciar es el presupuesto el presupuesto inicial, las adiciones, las reducciones y el recaudo acumulado. Posterior a ello, vamos a hacer el diligenciamiento de las modificaciones presupuestales que se generaron para el tercer trimestre. Eso quiere decir entre el periodo comprendido entre julio y septiembre. Los vamos a diligenciar acá, que corresponden a adiciones o reducciones que haya hecho sobre mi presupuesto de ingresos. Y luego de ello voy a diligenciar el recaudo del trimestre. Fíjense que hay columnas que en este momento no hemos hablado que vamos a diligenciar. ¿Por qué? Porque son columnas que son calculadas automáticamente, como es el caso del presupuesto definitivo, que él se calcula acorde a la información que vamos diligenciando acá. Entonces no va a ser necesario diligenciar el presupuesto definitivo. Lo que ustedes sí deben realizar es la verificación de que pues la sumatoria le esté dando correcta. Para este caso el cálculo del presupuesto definitivo se hace tomando el presupuesto inicial, sumándole las adiciones y restándole las reducciones. Luego de ello vamos a ver que la última sección que tenemos es una sección que corresponde a la ejecución presupuestal acumulada. Esta sección no es editable para el usuario. Eso quiere decir que Excel lo va a calcular. Eso quiere decir que nos va a acumular la información que yo digité como información acumulada 20 de junio más mis movimientos del tercer trimestre. Por ello, esta información es la que ustedes deben verificar con respecto a la ejecución presupuestal que tienen en los fondos de servicios educativos, y debe dar exactamente lo mismo, las mismas sumatorias, acorde a lo que ustedes ya tienen en sus documentos oficiales. Para tener en cuenta, fíjense que todos los campos que son diligenciables están de color blanco, o sea, no están con otro color. Los campos que son calculados se encuentran, por ejemplo, en este caso, como el presupuesto definitivo, si observamos, están en un color azul claro. Y como son los campos de la ejecución presupuestal acumulada, que fíjense que están de un color verde claro también. Es por ello que pues es una recomendación para que tengan en cuenta eso al momento de diligenciar la información. Vamos a ver la estructura del presupuesto de gastos y posterior a ello vamos a hacer el ejemplo del
diligenciamiento de la información sobre la misma plantilla. Bueno, en la hoja denominada 3. Presupuesto de gastos, tenemos básicamente la estructura entregada por la Secretaría de Educación para el manejo del presupuesto de gastos, y tenemos obviamente también un encabezado que corresponde al mismo que vimos en el presupuesto de ingresos, únicamente que cambiamos pues el presupuesto, que ya no es de ingresos sino es de gastos. También tenemos pues obviamente los cambios en el presupuesto de gastos por las diferencias que se generan en la forma en la que se ejecuta el presupuesto. A diferencia del presupuesto de ingresos, aquí tenemos dos columnas adicionales que son los créditos y contracréditos, los cuales se deben diligenciar de acuerdo a la normativa vigente en materia presupuestal. Acá nos aplica lo mismo, podemos aplicar los mismos filtros de código, de nivel, de si es un rubro diligenciable o no, de rubro, y podemos hacer pues un filtro por cada una de las columnas que tenemos a disposición en el formato. En esta plantilla de presupuesto de gastos también tenemos las mismas indicaciones. Para el tercer trimestre, única y exclusivamente vamos a diligenciar la información de los datos iniciales, que es la información acumulada al 20 de junio, y la vamos a diligenciar en las columnas de presupuesto inicial, adiciones, reducciones, créditos y contracréditos. Vamos a diligenciar los compromisos, las obligaciones y los pagos. Las demás columnas que no mencionamos, que corresponden al presupuesto definitivo, al saldo por comprometer y al saldo por pagar, que son datos calculados, no los vamos a tener que diligenciar. Lo que ustedes tienen que hacer es verificar con su presupuesto, documento oficial que tienen en el Fondo de Servicios Educativos en la institución, que corresponda a los cálculos que se están dando. Para este caso, pues el presupuesto definitivo, en el caso del presupuesto de gastos, se calcula tomando el presupuesto inicial, sumando las adiciones, restando las reducciones, sumando los créditos y restando los contracréditos que se les hace al presupuesto para obtener un presupuesto definitivo. Es muy importante tener en cuenta estas observaciones. Luego de haber diligenciado la información de los datos iniciales, que corresponde a la información acumulada a 20 de junio de 2017, lo que vamos a hacer, o en su defecto, pues es la información que se presentó para el segundo trimestre a la Secretaría de Educación de Boyacá. A continuación vamos a diligenciar la sección naranja, que corresponde a las modificaciones presupuestales y ejecuciones presupuestales que realicé en el tercer trimestre de 2017. Allí vamos a diligenciar las adiciones, reducciones, créditos y contracréditos para el caso de las modificaciones presupuestales, y para el caso de la ejecución como tal del presupuesto de gastos vamos a diligenciar los compromisos, las obligaciones y los pagos acorde a los conceptos a los que estos se refieren en materia presupuestal y a las indicaciones que se den mediante la circular en la cual se pone a disposición de ustedes esta plantilla y se prestan pues algunas otras indicaciones para el correcto diligenciamiento de la información. Fíjense que acá hasta el momento no hemos mencionado el diligenciamiento de la ejecución presupuestal acumulada, pues es que esta ejecución presupuestal acumulada que se encuentra en color azul no la vamos a diligenciar. La misma plantilla se encarga de realizar la sumatoria para que ustedes al final del diligenciamiento de la plantilla, con la información del tercer trimestre, puedan verificar sus saldos finales al tercer trimestre, en este caso de el total del presupuesto inicial que tienen, que pues se supone que no varía, el total de las adiciones del año, el total de las reducciones del año, el total de los créditos y contracréditos del año y el presupuesto definitivo que queda al tercer trimestre de 2017. Luego vamos a ver los compromisos que se han expedido o se han expedido por la institución educativa, las obligaciones que ha contraído la institución educativa y los pagos que ha realizado. Esta información de color azul la plantilla la calcula de manera automática y es de manera acumulada. Por ello, pues es muy importante que ustedes al finalizar el diligenciamiento de la plantilla realicen las verificaciones pertinentes en cada una de las columnas y conceptos con el fin de que la información no vaya a tener algún defecto al momento de ser presentada a la Secretaría de Educación de Boyacá. Por último, vamos a tener
una hoja que corresponde a la verificación del equilibrio presupuestal entre fuentes y usos, como les comentaba al principio, y lo que va a hacer esta verificación, que ustedes ya la vieron en una herramienta anteriormente expedida por nosotros, que es la herramienta para la elaboración del presupuesto inicial, es simplemente verificar que su presupuesto definitivo cumple con el principio de equilibrio presupuestal, para este caso entre las fuentes y usos, específicamente en las fuentes que tiene el presupuesto y los usos que tiene desagregado el presupuesto de gastos. Estas fuentes y usos son las operacionales de la institución educativa, los derechos académicos ciclo complementario, si los tiene el fondo de servicio, las transferencias de recursos de gratuidad, otras transferencias de recursos públicos, recursos de capital, y pues aquí vamos a verificar un total que nos va a verificar el equilibrio total del presupuesto. Bueno, allí lo que vamos a hacer es simplemente la plantilla nos va a traer la información y nos va a indicar, por ejemplo, en este caso yo no he registrado información y pues la plantilla me indica que los recursos operacionales de la institución se encuentran equilibrados presupuestalmente. ¿Por qué? ¿Cómo lo veo visualmente? Todos los campos están en verde, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se visualiza cuando mi presupuesto definitivo no está equilibrado, y cuáles son las posibles causas de ese desequilibrio. Vamos a ver un ejemplo del diligenciamiento de la plantilla. Entonces, para ello, yo cuento acá con un presupuesto de una institución educativa, pues como normalmente lo venían manejando. Para este caso voy a diligenciar primero mi presupuesto de ingresos. Allí tengo mi presupuesto inicial. Entonces lo que voy a hacer acá es aplicar un filtro para solamente ver los rubros que efectivamente me interesan o que han tenido movimiento, y los voy a empezar a diligenciar. En este caso, entonces voy a buscar el rubro de certificados y constancias en mi presupuesto de ingreso del tercer trimestre. Para ello me dirijo a la pestaña donde tengo el presupuesto de ingresos del tercer trimestre y busco la columna de presupuesto inicial. Cuando ya tengo identificada la columna, voy a buscar el rubro. Para este caso buscamos el rubro que corresponde a certificados y constancias. Y bueno, el funcionamiento del pegado especial se realiza de la misma forma que lo hemos hecho con las anteriores plantillas. Podemos mediante el teclado usar la abreviatura control C y copiar la información, o simplemente puedo decirle acá copiar, me desplazo hasta la plantilla donde voy a pegar la información, pero la voy a hacer teniendo en cuenta lo siguiente. Este dato es muy importante porque hay muchas instituciones que no han tenido en cuenta el pegado especial, y esto lo que hace es que permite mantener la estructura que ustedes ven del archivo. Para ello lo que vamos a hacer es, nos vamos a la parte superior izquierda, le damos clic en el icono de pegar, en la flechita, y lo que vamos a desplegar es un menú donde vamos a seleccionar el icono que dice valores. Fíjense, es el icono normal de pegado con unos numeritos en la parte inferior derecha. Vamos a dar clic sobre él y él nos va a pegar la información. Fíjense que los formatos de las celdas no se cambian, simplemente lo que hace es pegar información. Si usted dice, pues a mí la verdad me queda más sencillo digitarla, también lo puede hacer. Puede escribir la información sobre la celda y él va a realizar las sumatorias respectivas. Así voy a hacer con el siguiente rubro, que son las concesiones. Entonces busco las concesiones, busco en mi presupuesto inicial, voy allí y lo pego. Préstamos de instalaciones, voy allí al rubro y pego la información. Busco las transferencias de gratuidad COMPES, las tengo acá, pego la información. Fíjense cómo estamos haciendo el pegado especial. Busco las donaciones, que también tengo, y si quieren, pues si no quieren usar esa forma de pegado, lo que pueden hacer es copiar la información aplicando control C como abreviación de teclado, y nos ubicamos en la celda donde queremos pegar la información. Damos clic derecho sobre esa celda y buscamos el mismo icono que nos salía anteriormente, que es el de pegado normalmente, con los numeritos en la parte inferior derecha. Cuando yo desplazo el cursor sobre la opción, me sale un texto que me indica que son valores.
selecciono esa opción y va a surtir el mismo efecto que inicialmente, la forma de pegado especial que inicialmente les comenté. Fíjense que acá ya tengo mi presupuesto inicial. Mi presupuesto inicial total me está sumando 135.695.000 y acá tengo en mi ejemplo 135.695.000. Eso quiere decir que la información se ha diligenciado correctamente. Debo tener mucho cuidado con el tema de diligenciar la información en los rubros a los que corresponden, porque de ello va a depender el análisis que se haga o la verificación que se haga sobre la información de la institución educativa. Posteriormente voy a ir diligenciando las columnas de adiciones, reducciones, recaudo acumulado, para el caso de los datos que van al 20 de junio de 2017. Por eso es que esta ejecución que yo tengo acá solamente es hasta el 20 de junio de 2017. Luego de ello, yo lo que voy a hacer es ir a buscar mi otro presupuesto, o sea, el presupuesto que llevo a septiembre de 2017, y empiezo a diligenciar la información respectiva. Para este caso, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es simplemente venir e introducir la información adicional que se me haya generado en ese trimestre. No es volver a digitar la información acumulada, no, es solamente la información que se me haya generado o que yo haya producido o que me hayan expedido acuerdos durante ese trimestre para poder hacer las adiciones o reducciones o los recaudos que efectivamente yo haya hecho en el trimestre. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, la información se nos va a duplicar. En la sección azul diligencio la información que ya llevo acumulada a 20 de junio de 2017 o en su defecto al segundo trimestre de 2017 que ya se presentó a la Secretaría de Educación. En la sección naranja lo que voy a diligenciar son las modificaciones presupuestales que se realizaron en el tercer trimestre y los recaudos que se ejecutaron en el tercer trimestre. No tengo que diligenciar otro tipo de información. Para ello, pues en este caso yo tengo a manera de ejemplo acá la información y de igual forma empiezo a pegarla. Cuando yo ya termino de diligenciar la información, voy a obtener la siguiente plantilla ya diligenciada. Pues de manera de ejemplo yo ya he adelantado el diligenciamiento de la información. Todas se hace de la misma forma y fíjense que ya tengo, para el caso del presupuesto de ingresos, tengo la sección azul, o sea mis saldos anteriores ya los tengo diligenciados, la sección naranja ya los tengo diligenciados. Para este caso, en este fondo de servicios no hubo modificaciones presupuestales en el tercer trimestre. Si usted tuviera modificaciones presupuestales, pues simplemente las registraría en esta columna si fueron adiciones o si fueron reducciones. Registré los recaudos y posterior a ello reviso que la ejecución acumulada de mi presupuesto coincida con lo que yo tengo en los documentos oficiales y libros presupuestales de la institución educativa o fondo de servicios educativos. Aquí este ya es un ejemplo. Aquí ya puedo aplicar mi filtro para solamente ver los rubros que efectivamente me atañen, porque esos son los que yo he movido en el pasar del tiempo o de este año para el Fondo de Servicios Educativos. Y aquí lo que voy a ver es única y exclusivamente, aplicando ese filtro, voy a ver solamente los rubros que me interesan, que son estos para el caso de este ejemplo. Bueno, ya hemos visto el diligenciamiento de la plantilla de ingresos. Ahora vamos a ver el diligenciamiento de la plantilla de gastos. En el presupuesto de gastos vamos a cerrar este archivo, vamos a abrir nuestra plantilla para ir a ver cómo procedemos al diligenciamiento. Y allí vamos a encontrar lo siguiente. De la misma forma, tomo la información que tengo del presupuesto de gastos del periodo anterior y empiezo a diligenciarlo. Entonces hago el mismo filtro. Para este caso, pues yo voy a filtrar mi presupuesto inicial y voy a ver los rubros que efectivamente han tenido movimiento. Pues este filtro ya lo aplican ustedes o acorde a como ustedes tengan organizada la información en sus libros oficiales. En este caso, pues yo lo tengo en Excel. Ustedes lo pueden tener de manera física, lo pueden tener con otra estructura de Excel, pero siempre se debe diligenciar en esta plantilla al final.
para poder presentar la información. Bueno, entonces, igual que como hicimos con el presupuesto inicial de ingresos, vamos a hacer lo mismo con el presupuesto inicial de gastos. Empezamos a buscar, por ejemplo, en este caso, tengo la remuneración de servicios técnicos en los rubros que empiezan por 21, que corresponden a gastos con ingresos operacionales de la institución. Entonces, para hacer la búsqueda me desplazo de arriba hacia abajo, los rubros están ordenados de manera que acorde a la plantilla que antes se había entregado de presupuesto. Entonces busco los gastos con ingresos operacionales, el rubro de remuneración de servicios técnicos y vengo y hago la misma operación. Pego los valores. Luego busco mi rubro de servicios profesionales, aplico control C y puedo pegar la información de esta forma también. Así vamos a hacer el proceso con el presupuesto inicial, las adiciones, las reducciones, los créditos y los contracréditos, los compromisos, las obligaciones y los pagos acumulados a el segundo trimestre de 2017 o en su defecto al 20 de junio de 2017. Esta es información acumulada. Para el caso del presupuesto de gastos, la sección verde es la información acumulada. Luego de ello voy a diligenciar la información de las modificaciones presupuestales y ejecución presupuestal, teniendo en cuenta lo mismo que les hablé en el presupuesto de ingresos. Aquí solamente diligenciamos lo que se ha generado en el tercer trimestre, o sea, adiciones, reducciones y traslados que se hayan realizado en el tercer trimestre, compromisos que hayamos adquirido en el tercer trimestre, obligaciones y pagos que hayamos realizado en el tercer trimestre. Y posterior a ello hacemos la verificación del presupuesto acumulado, que es la sección azul. A manera de ejemplo, yo ya tengo acá la plantilla diligenciada con la información de la misma fondo de servicios educativos, y lo que voy a ver es que, mire, aquí ya diligencié mi presupuesto inicial, diligencié mis adiciones, reducciones, créditos y contracréditos, compromisos, obligaciones y pagos de los datos iniciales o la información que tenía a 20 de junio de 2017 o al segundo trimestre de 2017. Luego de ello vine acá y registré las modificaciones presupuestales. Para el caso de esta institución educativa no hubo modificaciones presupuestales, por ende pues no registré información. Si usted la tuviere, pues lo que debe hacer es registrarla en cada uno de los rubros donde se haya presentado algún acuerdo modificatorio. Luego diligencio la ejecución presupuestal. Para este caso, esta institución educativa tuvo compromisos en el trimestre por 16 millones, pagó obligaciones por 16 millones y, adquirió obligaciones por 16 millones y pagó esas obligaciones en 16 millones de pesos. Luego de ello, yo lo que hice fue confrontar los totales que me está dando mi acumulado, que son los cálculos automáticos que hace la plantilla, y los confronté con la información que yo tengo en libros y es correcta, por ende ya he diligenciado mi plantilla de presupuesto de gastos. Por último, lo que me queda realizar para la verificación de la información del tercer trimestre es verificar mi equilibrio. ¿Qué sucede acá? Fíjense que todavía seguimos acá con los campos en verde, ¿sí? Es porque yo tengo en los ingresos operacionales de la institución tengo 15 millones y en los gastos operacionales de la institución tengo 15 millones 595. Fíjense que tenemos los mismos valores. Es por ello que se presenta equilibrio. ¿Cuándo no se presenta equilibrio presupuestal? Vamos a ver el ejemplo. Voy a ir a mi presupuesto de ingresos y voy a ver que resulta que yo proyecté recibir por ingresos operacionales de la institución. En mi presupuesto definitivo tengo acá 15.595.000. Voy a mi presupuesto de gastos. Para su efecto, su cuenta, su uso homologado a la fuente corresponde a los rubros que empiezan por 21, gastos con ingresos operacionales de la institución, y verifico mi presupuesto definitivo, el cual, fíjense que corresponde a 15.595.000 pesos. Los tengo iguales, ¿no? Por eso es que la verificación se está presentando como correcta. Si yo, por error
o porque de pronto cometí un error en un acuerdo, o de pronto al momento de diligenciarlo lo diligencié donde no era, en la fuente o en el uso en el que no era, diligencié mal la información. Entonces ahí se me van a empezar a generar diferencias. Vamos a verlas, cómo se generan esas famosas diferencias. Por ejemplo, en el presupuesto inicial. Si el presupuesto inicial no está equilibrado, pues de ahí en adelante hasta llegar al presupuesto definitivo acumulado, se me va a seguir presentando el desequilibrio. Por ejemplo, vamos a suponer que este 1.895.000 yo no lo diligencié y asumí que ya todo estaba bien. Cuando yo fui a ver la plantilla de verificación de equilibrio, ¿qué pasó? Mire que aquí ya no está en color verde, está en color rojo, y me indica que es necesario que se revisen los valores asignados a ingresos y gastos de la fuente operacionales de la institución, ya que esta presenta desequilibrio presupuestal. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, si yo tengo 13.700.000 pesos proyectados o presupuestados en mis ingresos operacionales de la institución, pues debo tener 13.700.000 pesos como gastos operacionales, gastos con ingresos operacionales de la institución. Fíjese que aquí no se cumple. Eso es lo que usted debe evaluar, y fíjese que eso tiene un efecto al final, y es que el presupuesto está desequilibrado. La información no se puede presentar de esta forma. La información tiene que llegar con todos estos recuadros en verdes de manera obligatoria. Si llegare con cuadros en rojo, lo que vamos a hacer es notificarle a usted que usted tiene un problema con su presupuesto y la información presenta deficiencias, por ende debe realizar las correcciones respectivas y volverla a presentar teniendo en cuenta los plazos establecidos y los mecanismos de control que realiza la Secretaría de Educación. Para ello, entonces, es muy importante que se tenga en cuenta esto. Yo lo que voy a hacer acá es voy a reversar lo que borré y fíjense que ya me cuadra mi presupuesto. Esto ha sido todo respecto al diligenciamiento de la plantilla de ejecución presupuestal de ingresos y gastos para el tercer trimestre de 2017. La sección del cuarto trimestre, lo único que va a cambiar respecto a lo que ya explicamos de las otras plantillas es que acá ya no diligenciamos la información inicial. Fíjense que esto ya está protegido. ¿Por qué ya no la diligenciamos? Porque los cálculos se hacen basados en trayendo los saldos que ya tienen la ejecución presupuestal del trimestre anterior. Lo único que se debe diligenciar para el caso del presupuesto de ingresos son las columnas de adiciones y reducciones y el recaudo del trimestre. El resto, toda la plantilla la va a calcular automáticamente, y lo que se viene a aplicar sobre ellos son verificaciones de que los saldos coincidan con lo que ustedes tienen en sus libros presupuestales. De la misma manera, en el presupuesto de gastos ya no vamos a diligenciar para el cuarto trimestre la información de los datos iniciales. Fíjense, ¿por qué ya no la vamos a diligenciar? Porque resulta que la información ya está acumulada en la plantilla anterior, en la del tercer trimestre. Lo único que hacemos es traerla, y lo que ustedes tienen que diligenciar son la sección naranja, que son modificaciones presupuestales y ejecución presupuestal, y posterior a ello verificar que los saldos de la ejecución le coincidan con la información que tienen sus libros presupuestales. Luego de ello vuelven a hacer la verificación de equilibrio y se tiene que estar presentando pues el mismo equilibrio que ya les había comentado. Eso ha sido todo respecto al diligenciamiento de la plantilla de presupuesto de ingresos y gastos. Junto al comunicado con la publicación de esta plantilla se van a reiterar algunos conceptos respecto a lo que consideramos que son necesarios para que ustedes puedan diligenciar correctamente la información en cada una de las columnas, y de igual forma se estará dando otras indicaciones al respecto. Para la Secretaría de Educación es agradable poderles prestar este video tutorial con el fin de que las instituciones educativas o fondos de servicios educativos estén al día con la presentación de la información presupuestal y contable, y que puedan hacer uso correcto de la plantilla acorde a como se les ha indicado en este video tutorial. Es muy importante tener en cuenta que
La versión de Excel sobre la que se deben abrir cada una de las plantillas que se han cargado debe ser en un Excel 2010 o una versión superior. Cuando ustedes realizan o descargan o abren el archivo en un equipo que tiene una versión inferior a 2010, por ejemplo 2007, lo que van a hacer es dañarlo, y al momento de erradicarlo lo que nosotros vamos a hacer es devolvérselo porque no cumple con los parámetros necesarios o con las validaciones necesarias para presentar la información. Es por ello que se les recomienda, en comunicados anteriores se les ha indicado cómo se debe dar uso a las plantillas, pero aquí volvemos a reiterar el uso de que solamente se puede abrir en equipos que tengan versiones iguales o superiores a 2010. Y luego se debe pues radicar la información como ya se dan las indicaciones en las circulares informativas acorde a las expediciones que haga la Secretaría de Educación de Boyacá. Esto ha sido todo. Esperamos poder seguir acompañándolos en este proceso de capacitación y hasta luego.